El nuevo orden mundial a la vista de todos. Acontecimientos que parecen ser muy aterradores, pero que hablan mucho de sí mismas, provocan miedo a muchos para que se tenga un control inminente de la población mundial. Para esto se lleva a cabo diversos planes que desde mucho tiempo se nos encripta en mensajes para que nuestro subconsciente tenga presentes estos datos y ellos evadan la culpabilidad de lo que planean. Crean problemas para que la sociedad acepte nuevas medidas y nuevas leyes, y de nuevo para que se requiera una solución. Mientras que hay un problema como por ejemplo una crisis económica, inseguridad, huelgas comunitarias, algún desastre natural, una nueva enfermedad que traten de evadir nuestra percepción de estos temas, desviándonos en ocasiones, manipulando lo que hacemos. La manera en que cómo percibimos la realidad está muy limitada, y no logramos percibir todo lo que se acontece en este inmenso mundo, creyendo que lo sabemos todo, con un simple aparato, encerrados en su mayoría en un determinado lugar. Después crean una reacción en la sociedad para que entre en pánico y pidan a un jefe que se haga una solución de inmediato. Al final de esto se soluciona todo lo orquestado desde el principio y se genera una atribución dado a que se resolvió el problema generado. Para esto me voy a basar en las 10 estrategias de manipulación mediática sacadas del libro Armas silenciosas para guerras tranquilas. Número 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a granja como los otros animales. Número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Quieres cambiar la sociedad de un modo que sabes que si lo haces abiertamente obtendrás una reacción adversa. Así que no lo haces abiertamente. Usas la estrategia problema, reacción, solución. Fase 1. Creas un problema. Podría ser un atentado terrorista con bomba, un UCS, el hundimiento de una moneda, una caída de la bolsa, el fracaso de un gobierno. Le cuentas a la gente tu versión de A, quién lo ha hecho, y B, por qué. Y llegados a ese punto, la estrategia problema-reacción-solución se vendría abajo si tuviésemos unos medios de comunicación que de verdad hiciesen periodismo. En vez de eso, los medios de comunicación dominantes son una empresa de relaciones públicas que cuenta la versión oficial. Hoy en día se crean problemas como por ejemplo, el alto sueldo de los representantes públicos, algún acto de terrorismo, actos de violencia de género, epidemias que ocasionan estragos a la sociedad y que el público exige actos de solución. En muchos discursos se trata de convencer de que estamos viviendo un mundo nuevo, pero en realidad tratan de decirnos que habrá muchos cambios en todo el mundo a nivel social, económico y político. Número 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. En otras palabras, es la única forma de que la sociedad acepte cambios, es ir cambiando leyes o cambiar precios poco a poco para que la gente no entre en conflicto y esté conforme. Número 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana, y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Número 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil. Número 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Es probable que hayas estado en una situación difícil en el que una persona te convence más por el simple hecho de sus sentimientos y te provoque remordimiento y trates de aceptar que esta persona es inocente. Número 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Número 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. O sea, el simple hecho de seguir modas es una tendencia que se ha llevado a cabo durante muchos años. Seguir modas muy tontas y sin sentido en ocasiones son innecesarias, pero a la sociedad le gusta seguir de todo esto. Número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se reprocha y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Número 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. De esta forma recopilan información de tus datos personales en archivos secretos. No es coincidencia que en cada que realizas un trámite personal, compra o en elecciones, tengas que dar tus datos personales. De esta forma saben dónde vives, a qué te dedicas, tus gustos y preferencias. Controlan lo que comemos, vestimos, escuchamos e incluso cómo pensamos.
Muchos hablan de un microchip que se implantará a todo ciudadano existente y que su función será la de identificar al individuo. Llevar una tecnología más avanzada como por ejemplo la navegación 5G, que afirman que se utilizará para saber la ubicación exacta de una persona. Lectura facial para mantenernos sometidos y así ya no tener privacidad. Muchos dicen que es el anticristo, ya que el chip se tendrá que poner en la mano derecha o en la frente. Porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie. Es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirla responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar, algo debe cambiar, algo debe cambiar. Y después el mundo será otro. Yo no tengo dudas que al final, entre todos, vamos a ganar esta guerra. Que como en todas las guerras habrá, como ya ha habido, víctimas. Pero el mundo será otro después de todo esto. Será otro sin duda. ¿Y saben qué? México también. Tratar de implementar un nuevo orden, eliminando las fronteras que causarán un nuevo gobierno para así poder llevar sus planes. Cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia, que sorprendió a todos, que no distingue entre poderosos o países emergentes, entre ricos o pobres. A todos ha atacado. El genocidio virósico que va a dejar esta pandemia, de la necesidad de aplicar un nuevo orden mundial y de la solidaridad como factor dominante de lo que se viene. Lo que este señor quiere decir es que habrá un exterminio de forma sistemática, o sea, acoplándose a otro sistema. Y de manera deliberada, o sea que ya se había reflexionado todo esto antes. Todo lo anterior que mencioné significa genocidio. Ya se nos advierte de que habrá un mundo nuevo, pero esto lo hacen para lograr sus objetivos, ya que lo habían planeado desde hace mucho tiempo. Nos dicen todo esto para evadir la culpabilidad de todo, y dicen hacerlo para nuestro propio bien. Naciones Unidas ha alertado de que la crisis del coronavirus se está derivando cada vez más en una amenaza económica, cuyo terremoto provocará una recesión económica en algunos países, así como la desaceleración del crecimiento anual global por debajo del 2,5%, por lo que es necesario, además de medidas macroeconómicas, políticas correctivas y reformas institucionales. We are facing a global health crisis, unlike any in 75-year history of the United Nations. This is a moment that demands coordinated, decisive and innovative policy action from the world's leading economies. We must recognize that the poorest and most vulnerable, especially women, will be the hardest hit. Governments must give the strongest support to the multilateral effort to fight the virus, led by the World Health Organization, whose appeals must be fully met. Governments must give the strongest support to the multilateral effort to fight the virus, led by the World Health Organization, whose appeals must be fully met. Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone's interests. Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone's interest. Across the board, we need a commitment to ensure adequate financial facilities to support countries in difficulties. The IMF, the World Bank and other international financial institutions play a key role. We have a framework for action, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change. We must keep our promises for people and planet. We have a framework for action, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change. We must keep our promises for people and planet.
Ya sabemos qué es lo que planean, tratando de decirlo en películas, series de televisión y revistas, y todo ya está previsto. Nada se esconde, lo dicen de una manera graciosa como si nunca fuera a ocurrir, pero son aspectos que debemos de tener en cuenta.